Bien, en este ejercicio 44 del tema de enlace químico debemos justificar las discrepancias observadas en una serie de puntos de ebullición de ciertos compuestos. El enunciado dice lo siguiente: los valores de los puntos de ebullición de la combinación de hidrógeno con halógenos y alfígenos se muestran a continuación. Tenemos como halógenos el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, y como anfígenos el grupo del oxígeno tenemos el oxígeno, el azufre, el selenio y el teluro. Bien, nos dan una serie de datos y nos piden que justifiquemos las discrepancias observadas. ¿Qué discrepancias? Pues vamos a observar los valores con detenimiento y vemos que tenemos para el fluoruro de hidrógeno 19,5 grados centígrados de punto de ebullición. El siguiente halógeno, el siguiente halogenuro de hidrógeno, que es el cloruro de hidrógeno, HCl, tiene un punto de ebullición de menos 85 grados centígrados, muy por debajo, más de 100 grados centígrados por debajo, ¿de acuerdo? Luego tenemos el bromuro de hidrógeno, HBr, que tiene menos 67 grados centígrados, y el yoduro de hidrógeno, que tiene menos 35. En el caso de los anfígenos con el hidrógeno tenemos el H2O, el agua, que tiene 100 grados centígrados de punto de ebullición, como sabemos. Después tenemos el sulfuro de hidrógeno, H2S, menos 60 grados centígrados, el seleniuro de hidrógeno, menos 41 grados centígrados, y el telururo de hidrógeno, que tiene menos 1 grado centígrado. Bien, la diferencia que observamos, o la discrepancia, sería la siguiente. Vamos a fijarnos en una cosa. Aquí tenemos los compuestos de menor a mayor masa molecular. Hacia la derecha, la masa molecular aumenta. Normalmente el punto de ebullición de un compuesto aumenta en el mismo sentido que lo hace la masa molecular. Y de hecho esto es lo que observamos en efecto en los tres últimos compuestos de la serie. Si observamos aquí el cloruro de hidrógeno tenemos menos 85, cuando pasamos al bromuro de hidrógeno, que tiene una masa molecular mayor, ya tenemos un punto de ebullición también un poquito mayor, de menos 67 grados centígrados, y para el yoduro de hidrógeno, cuya masa molecular es todavía mayor, tenemos menos 35. Lo mismo ocurre con los tres últimos compuestos de la serie de los anfígenos. Para el sulfuro de hidrógeno menos 60, menos 41 y menos 1 grado centígrado. Como vemos, en efecto, a medida que aumenta la masa molecular, en estos compuestos aumenta el punto de ebullición. No obstante, no ocurre así con los dos compuestos más ligeros, que son el fluoruro de hidrógeno y el agua, que tienen los puntos de ebullición mayores de la serie, 19,5 grados centígrados y 100. Si representamos esto con una gráfica, representásemos en una gráfica los puntos de ebullición frente a las masas moleculares, no vamos a poner valores, únicamente de forma cualitativa, lo que tendríamos es lo siguiente. Veríamos para el compuesto más ligero un punto de ebullición más alto y después un punto de ebullición más alto para el compuesto más ligero y después una bajada brusca de 19,5 a menos 85, de 100 a menos 60 y después una ligera subida, que es la que observamos en estos tres compuestos de los tres últimos de la serie. Esta sería nuestra tendencia y, como vemos, la discrepancia observada que nos piden que justifiquemos se refiere a esta de aquí, al elevadísimo punto de ebullición que en comparación tienen los dos compuestos más ligeros, el fluoruro de hidrógeno y el agua, y debemos justificar por qué estos compuestos tienen un punto de ebullición mucho mayor que sus análogos. El motivo de esta diferencia ¿cuál será? Pues recordemos que en las fuerzas intermoleculares, que son de las cuales depende el punto de ebullición de una sustancia, las más fuertes de las fuerzas intermoleculares son los enlaces de hidrógeno. Tenemos, por una parte, se debe la diferencia a las fuerzas intermoleculares. Las más intensas son los enlaces de hidrógeno.
que son más fuertes que las fuerzas de Van der Waals, y estas a su vez más fuertes que las fuerzas de dispersión o London. Tanto las fuerzas de Van der Waals como los enlaces de hidrógeno son fuerzas formadas por dipolos permanentes, moléculas covalentes polares. Si no recordáis esto bien, os sugiero que veáis el vídeo de teoría relativo a estas fuerzas. Mientras que las fuerzas de dispersión o London se deben a dipolos instantáneos. Bien, este sería el orden, y lo que ocurre es que aquellos compuestos covalentes que pueden formar enlaces de hidrógeno presentan unos puntos de ebullición inusualmente elevados. ¿Y cuándo un compuesto covalente forma enlaces de hidrógeno? Pues los forma cuando tenemos enlaces entre un átomo de hidrógeno y un átomo pequeño y electronegativo dentro del grupo de oxígeno, nitrógeno o flúor. En este caso, los dos compuestos más ligeros de la serie cumplen esta característica, porque en el HF tenemos el enlace de hidrógeno con el flúor y en el agua tenemos dos enlaces de oxígeno con dos moléculas de agua y aquí dos pares libres, de forma que el agua tiene geometría angular. Puesto que el flúor es mucho más electronegativo que el hidrógeno, tenemos aquí una densidad de carga negativa porque atrae más fuerte hacia sí los electrones del enlace, quedando el hidrógeno con densidad de carga positiva. Podemos dibujarlo como un dipolo permanente de esta forma, aquí más en la zona del hidrógeno y esta zona del flúor menos, ¿de acuerdo? Mientras que el agua tenemos sobre el oxígeno una densidad de carga negativa y densidad de carga positiva sobre cada uno de los hidrógenos. Esto se suele representar así: la zona del oxígeno negativa y la zona del hidrógeno positiva. Bien, por tanto, tanto el agua como el fluoruro de hidrógeno pueden formar enlaces de hidrógeno. Esto no ocurre en ninguno de los demás o de los restantes compuestos de la serie, porque ahí ya tenemos el enlace entre hidrógeno y un átomo distinto de flúor, nitrógeno y oxígeno. Por tanto, ya no estamos dentro del grupo de enlaces de hidrógeno, que son los más intensos, sino que estaríamos en estos casos en el grupo de las fuerzas de Van der Waals, que son unas fuerzas importantes, pero mucho menos importantes que los enlaces de hidrógeno. De esta forma, las discrepancias observadas en estas series, o esta tendencia que vemos aquí, se justifica porque aquí tenemos enlaces de hidrógeno y aquí únicamente vamos a tener fuerzas de Van der Waals y una dependencia también con la masa molecular del compuesto.